Hola, en esta oportunidad vamos a ver algunos ejemplos de cómo factorizar un número. Recuerden que factorizarlo implica descomponerlo en sus factores primos. ¿Qué significa esto? Que los números que utilicemos deben pertenecer al conjunto de los números primos. Y para eso tienen ahí en la pantalla un recordatorio de cuáles son esos números primos, ¿sí? Se denomina números primos a todos aquellos números que solamente tienen dos divisores. En el caso de que estemos trabajando con el conjunto de los números naturales, dice que los números primos son aquellos que tienen solamente dos divisores, es decir, que solo podrán dividirse por uno y por sí mismos. ¿Sí? Y acá tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden observar. El 2, el 3, el 5, el 7. Todos estos números tienen una misma característica, que se pueden dividir por uno y por sí mismos. Por lo tanto, a la hora de factorizar un número, tenemos que tener presente que solamente los factores que podemos utilizar deben ser estos que acabo de resaltar. ¿Sí? Hay muchísimos más, pero entre el 1 y el 100, estos son los más básicos, los más utilizados. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de número primo, los valores o los factores que aparezcan del lado derecho de esta línea vertical deben ser números primos. Entonces, empecemos. Por ejemplo, ¿qué factorizar es descomponerlo? Como dijimos recién, es desarmar el número. Y para eso recurrimos al concepto de la división. En este caso, vamos a empezar con el 8. El 8, al ser un número par, se puede dividir por 2. 8 dividido 2 me da 4. Ponemos el resultado del lado izquierdo. El 4 se puede seguir dividiendo por 2, ¿sí? 4 dividido 2 es 2. Y si lo divido nuevamente por 2, obtengo como resultado 1. Estos números que aparecen del lado derecho, esos son factores y deben ser, como dijimos recién, cumplen con el concepto de ser factores primos. ¿Cómo nos queda entonces el 8 factorizado? 8 va a ser igual a, fíjense que el 2 se repitió 3 veces, que es lo mismo que decir 2 al cubo. O que es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, que es igual a 2 al cubo. ¿Sí? Sigamos con otro ejemplo. Vamos a factorizar el 72. Como su última cifra es par, podemos saber, o podemos decir, mejor dicho, que el 72 es divisible por 2. Si hacemos esa cuenta de dividir, nos da 36. 36 dividido 2, nuevamente se puede volver a dividir por 2 porque el criterio me lo permite, ¿no? Al terminar en una cifra par, sabemos, estoy convencida de que se puede dividir por 2. 36 dividido 2 me da 18. El 18 se puede volver a dividir por 2. 18 dividido 2 es 9. El 9 no se puede dividir por 2, por lo tanto, lo vamos a dividir por 3. 9 dividido 3 es 3. Y dividido 3 me da 1. Recuerden y tengan presente que los valores que aparezcan del lado derecho de esta línea vertical deben ser números primos. Por lo tanto, podemos decir entonces que el 72, vamos a escribirlo acá con otro color, el 72 factorizado nos queda 2 por 2 por 2, o sea, 2 por 2 por 2, que es lo mismo que decir 2 al cubo por 3 por 3. ¿Cuántas veces se repitió el 3? 2 veces. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado. 2 al cubo por 3 al cuadrado. Pueden hacer esta cuenta de multiplicar para chequear que el resultado nos da 72. ¿Sí? Y así con cada uno de los ejemplos. Vamos a el otro ejemplo, 315. Dividir por 2 sabemos que no se puede, porque no termina en una cifra par. El 5 no es una cifra par, por lo tanto dividir por 2 no podemos. Pero podemos probar si es divisible por 3. ¿Recuerdan el criterio de divisibilidad? Para que un número sea divisible por 3, la suma de sus cifras debe dar un número que sea múltiplo de 3. A ver, sumemos. 3 más 1 es 4. Si a 4 le sumo 5, me da 9. Quiere decir que el 315 es múltiplo de 3. Por lo tanto, lo vamos a poder dividir por 3 sin inconveniente. Eso es una opción. Otros pueden decir, bueno,
no quiero dividirlo por 3. Me doy cuenta que como termina en 5, es divisible por 5. También es válido. Entonces podemos dividirlo por 5 o por 3, como ustedes quieran empezar, es indistinto. 315 dividido 5 me da 63. Y acá, si ustedes se fijan, ya dividir por 5 no podemos, dividir por 2 tampoco porque no termina en cifra par. Tengan siempre presentes los criterios de divisibilidad a mano, pegados en la carpeta o en algún lugar donde ustedes puedan recurrir y chequear, ¿sí? 63. Si ustedes se fijan, si sumo las cifras, 6 más 3 me da 9. Quiere decir que el 63, como el 9 está en la tabla del 3, el 63 también lo va a estar. Entonces estoy segura que se puede dividir por 3 y que esta división me va a dar exacta. 63 dividido 3, 21. El 21 está en la tabla del 3, así que podemos volver a dividir por 3. 21 dividido 3 me da 7. Y el 7 habíamos mencionado, un poquito más abajo, que el 7 es un número primo. Por lo tanto, solamente es divisible por 7. No me queda otra que 7 dividido 7 me da 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría el 315 factorizado? Esto es importante para los temas que vamos a ver o que se van a tratar posteriormente. 315 factorizado es, lo podemos escribir desordenados los factores o no, como ustedes quieran, como ustedes prefieran. Total, el orden de los factores no altera el producto, o sea, en este caso, en todos los... Si yo hago, por ejemplo, 5 por 3 por 3 por 7 me va a dar 315. Pero si yo multiplico alternando estos factores, el 315 no va a variar. Por ejemplo, 3 por 3, por lo general yo lo suelo escribir del factor más chiquito al más grande. Entonces me quedaría 3 por 3 es 3 al cuadrado, por 5, por 7. Si yo hiciera la cuenta de multiplicar, me daría exactamente 315. ¿Sí? Y vamos con el último caso. Para terminar estos ejemplos, hay un montón más. Ustedes pueden buscar otros números y ponerse a practicar. En este caso, como termina en 0, podemos decir que este número 2000 es divisible por 2. La mitad de 2000 es 1000. Se puede volver a dividir por 2, entonces esto nos da 500. Como termina en 0, podemos volver a dividir por 2 y esto nos da 250. Como termina en 0, podemos volver a dividir por 2 y esto nos da 125. Como termina en 5, sabemos que se puede dividir por 5. 125 dividido 5 nos da 25. 25, ¿por qué número lo podemos dividir? Por 5. Hago la cuenta de dividir y me da 5. 5 dividido 5 me da 1. Recuerden nuevamente que los valores que me aparezcan del lado derecho de esta línea vertical, todos estos números deben ser números primos. Si son números compuestos, no estaría bien factorizado. Entonces, ¿cómo podemos escribir el 2000 factorizado? Lo escribimos acá. 2000 es igual a ¿qué? ¿Cuántas veces apareció el factor 2? 2 por 2 por 2 por 2 sería 2 a la cuarta por 5 por 5 por 5, o sea, 5 al cubo. ¿Se entiende? Y estos son algunos ejemplos a modo de entrar, digamos, en el tema de cómo se factorizan los diferentes números. Por ejemplo, el 8 nos quedó 2 al cubo, el 72 nos quedó 2 al cubo por 2 por 3 al cuadrado, el 315 factorizado. Tengan presente que estos números que aparecen son números primos. Si no aparecieran números primos, repito, no estaría correcta la factorización. Cualquier duda pueden escribir en los comentarios.